Imagina estar atrapado en una caja de acero en medio del océano, sabiendo que el aliado que debe cubrir tu espalda no comprende tus órdenes. A mediados de enero de 1942, el alto mando firmó un destino irreversible al crear la Escuadra Abda. No era simplemente una flota, era un sacrificio de 14 barcos lanzados contra una marea imparable. En los informes de inteligencia naval del 25 de febrero de 1942, la advertencia era quirúrgica. Se enfrentaban a una fuerza de invasión de más de 41 buques que superaba cualquier lógica defensiva. Entonces surge la pregunta que todavía hoy atormenta a los analistas. ¿Por qué los enviaron a un abismo del que sus propios mandos ya no esperaban que regresaran? Mientras el cansancio extremo consumía a los marineros en calderas a 50 grados, un mensaje de radio interceptado en la oscuridad total confirmó lo peor. La Armada Imperial ya había cruzado la línea de no retorno. El enfrentamiento más desigual del Pacífico estaba a punto de comenzar, y para miles de hombres, el mar de Java se convertiría en su última morada. En el centro de este huracán se encontraba el contraalmirante holandés Karel Doorman, un hombre cuya valentía rozaba la temeridad y cuya figura ha sido objeto de intensos debates históricos. Doorman no solo luchaba contra los japoneses, sino contra un sistema logístico que se desmoronaba a cada minuto. En la mañana del 27 de febrero de 1942, exactamente a las 9 de la mañana, la situación alcanzó un punto crítico. Según los registros de los diarios de máquinas de los destructores de la clase Clemson, el nivel de combustible había caído por debajo del 15%. Para cualquier capitán, eso significaba el fin de la misión, pero para Doorman era solo otro obstáculo en un camino sembrado de espinas. La fatiga humana era el enemigo invisible que acechaba en cada compartimento. Los marineros llevaban más de 36 horas sin dormir, trabajando en salas de calderas donde la temperatura superaba habitualmente los 50 grados centígrados. No había relevos, no había descanso y, lo que era más grave, no había ojos en el cielo. Según las memorias de los oficiales de enlace británicos, Doorman operaba casi a ciegas. Los vitales aviones de reconocimiento PB y Catalina, los ojos de la flota, habían sido diezmados días antes en sus bases, dejando a la escuadra a merced de lo que sus propios vigías pudieran ver en el horizonte. ¿Cómo pudo un almirante aceptar una batalla de tal magnitud sin el apoyo aéreo básico? La presión psicológica sobre el mando era asfixiante. Cada decisión de Doorman era cuestionada por las capitales aliadas, que exigían una resistencia a toda costa. El dilema era desgarrador: regresar a puerto para repostar y descansar a sus hombres, o lanzar lo que quedaba de su fuerza contra un enemigo que los triplicaba en capacidad de fuego. Cuando Doorman finalmente dio la orden de que sus hombres regresaran a puerto para un respiro desesperado, el destino intervino. Un oficial de comunicaciones irrumpió en el puente de mando con un cable urgente del mando supremo. No era una sugerencia, era una orden directa que cambiaría para siempre el curso de la guerra en el Pacífico y el destino de miles de almas. La orden era clara: interceptar y destruir la flota de invasión japonesa. Con una disciplina que solo se encuentra en hombres que han aceptado su propia finitud, la escuadra Abda invirtió su rumbo. Exactamente a las 14 horas con 27 minutos del 27 de febrero de 1942, los barcos comenzaron a salir del puerto de Surabaya. Fue una imagen que los testigos describieron como majestuosa y fúnebre a la vez. 14 barcos formando una línea de batalla de casi 8 kilómetros de largo, navegando a través de los campos de minas defensivos hacia el mar abierto del mar de Java, como se documenta en los cuadernos de bitácora del crucero de Ruyter. La composición de la línea era un mosaico de la resistencia aliada. A la cabeza iba el de Ruyter, seguido por el HMS Exeter, el veterano que había sobrevivido al duelo contra el Graf Spee en el Atlántico. Pero entre los gigantes también había debilidades críticas. En los informes técnicos de armamento de la época se detalla que al crucero estadounidense USS Houston le faltaba un tercio de su potencia de fuego. Su torreta trasera de 8 pulgadas estaba totalmente inutilizada tras un bombardeo aéreo previo. Aún así, el Houston ocupaba su lugar en la formación, listo para disparar con lo que le quedaba.
¿Qué clase de coraje se necesita para entrar en un duelo de artillería naval sabiendo que tu barco está herido antes de empezar? El avance hacia el enemigo se realizó bajo un sol abrasador que hacía que el acero de las cubiertas quemara al tacto. El silencio solo era roto por el rugido de las turbinas y el batir del agua contra los cascos. Los especialistas en acústica y los operadores de los radares primitivos estaban pegados a sus equipos, filtrando el ruido del mar en busca de cualquier anomalía. En sus mentes pesaba la magnitud de lo que estaba en juego. Si fallaban, toda la región caería. El tenso silencio en el puente del buque insignia se rompió de forma traumática cuando los operadores británicos reportaron ecos inusuales rebotando en sus pantallas catódicas. En el horizonte, más allá de la bruma térmica, las siluetas de la flota imperial japonesa comenzaron a recortarse contra el cielo, confirmando que la espera había terminado. El horizonte del mar de Java, que hasta ese momento se mostraba como un espejo de bruma y calor, comenzó a revelar las siluetas que marcarían el inicio del fin para la escuadra aliada. A las 16 horas con 12 minutos del 27 de febrero de 1942, los vigías del crucero británico HMS Exeter confirmaron contacto visual con la vanguardia japonesa a una distancia de aproximadamente 28.000 yardas, lo que equivale a unas 14 millas náuticas. Este dato, registrado con precisión en el informe de acción del capitán Gordon, no era solo una coordenada geográfica, era la señal de que el tiempo de las suposiciones había terminado. En ese instante, la realidad de la asimetría de poder se hizo presente en cada puente de mando. Mientras los hombres de la Alianza Abda se preparaban para el zafarrancho de combate, los archivos técnicos de la posguerra de la Armada Imperial Japonesa confirman que la fuerza del almirante Takagi poseía una ventaja balística abrumadora: 20 cañones de 8 pulgadas frente a los apenas 12 operativos de los cruceros pesados aliados. La tensión en los compartimentos estancos era casi física. Los marineros, en su mayoría jóvenes que apenas comenzaban su servicio, escuchaban el sonido del metal crujiendo bajo el esfuerzo de las máquinas mientras las escotillas se sellaban, separándolos del mundo exterior y sumergiéndolos en una claustrofobia de acero. Se aplicaron los protocolos de control de averías, retirando materiales inflamables y preparando las mangueras de presión. Surge entonces una pregunta fundamental para cualquier investigador de la táctica naval. ¿Cómo pretendía Durman compensar esa brecha de potencia de fuego sin contar con el apoyo de radares modernos que permitieran disparar con precisión más allá del horizonte visual? La disposición defensiva de Takagi era una obra maestra de la estrategia naval de la época. Protegiendo los valiosos transportes de tropas, sus cruceros pesados Nachi y Aguro se movían con una coordinación que contrastaba con la vacilante línea de la Abda. Según se documenta en los registros de observación de la flota enemiga, los japoneses no solo tenían más cañones, sino que sus equipos ópticos de puntería eran superiores en condiciones de alta visibilidad. Los hombres en el puente del Exeter y del Houston sabían que cada segundo de duda en la telemetría podía ser la diferencia entre la resistencia y el daño fatal. Mientras los directores de tiro aliados aún intentaban calcular la trayectoria exacta en medio de la bruma del Pacífico, destellos anaranjados brillaron simultáneamente en el horizonte. La flota imperial había disparado su primera salva, enviando toneladas de acero directamente hacia la formación aliada. El estallido de la batalla de artillería a larga distancia transformó el mar de Java en un escenario de caos coreografiado. Columnas de agua de más de 30 metros de altura, levantadas por los proyectiles que fallaban su objetivo por pocos metros, hacían temblar los cascos de los buques aliados con una vibración que se sentía hasta en las salas de máquinas más profundas. Hacia las 16 horas con 30 minutos, la cadencia de fuego de los cruceros pesados alcanzó un ritmo febril. Según los testimonios de los marineros supervivientes del crucero estadounidense USS Houston, cada cañón principal disparaba hasta 4 proyectiles por minuto, inundando el aire con el olor acre de la cordita y el rugido incesante de las detonaciones. En este punto, la superioridad técnica japonesa comenzó a manifestarse de forma letal, guiada por aviones de observación que sobrevolaban la zona con total impunidad, enviando correcciones de tiro en tiempo real. La precisión del enemigo era escalofriante para los estándares de la época.
En los reportes de control de fuego interceptados al crucero Aguro, se detallaba con frialdad que sus salvas estaban agrupadas en un radio letal de menos de 200 metros respecto a los cascos de los barcos aliados. Esto significaba que la escuadra de Dorman estaba navegando literalmente bajo una lluvia de acero que solo necesitaba un pequeño ajuste para volverse catastrófica. Para intentar sobrevivir, Dorman ordenó maniobras de zigzagueo constantes, buscando acortar la distancia para que sus propios cruceros ligeros, dotados de cañones de menor calibre, pero mayor velocidad de disparo, pudieran entrar en combate. Fue un juego de ajedrez mortal, donde cada movimiento consumía el valioso combustible que ya escaseaba en los depósitos de los destructores. La psicología del combate naval a estas distancias es única. El espectador en cubierta ve el destello del disparo enemigo y debe esperar largos segundos de angustia antes de saber si el impacto lo alcanzará o si caerá en el agua. En las memorias de los oficiales que estuvieron en el puente, se describe cómo el horizonte parecía estar en llamas. A pesar de la inferioridad numérica, los artilleros del Houston y del Exeter lograron mantener una disciplina ejemplar, devolviendo el fuego con una ferocidad que sorprendió a los mandos japoneses. La formación aliada parecía estar resistiendo el castigo más allá de lo previsible, manteniendo su integridad táctica bajo una presión extrema. Sin embargo, justo cuando la confianza empezaba a crecer entre las tripulaciones, un zumbido ensordecedor desde el cielo anunció que la suerte de la escuadra estaba a punto de cambiar de forma irreversible tras la caída de un proyectil de 8 pulgadas directamente sobre la sección central del HMS Exeter. El impacto que recibió el HMS Exeter a las 17:08 del 27 de febrero no fue solo un golpe físico, sino una herida en el corazón mismo de la flota aliada. Un proyectil perforante de 250 libras atravesó las cubiertas superiores y penetró en la sala de calderas, provocando daños fatales que ningún equipo de control de averías podía reparar en pleno combate. Según el informe oficial de daños del Almirantazgo británico, la velocidad del crucero se redujo instantáneamente de 26 a apenas 11 nudos. En el mundo de la guerra naval, un barco que pierde su velocidad es un barco condenado, una presa fácil que rompe la cohesión de toda la línea de batalla. Dentro de las entrañas del Exeter, la situación era un retrato del horror técnico. Las memorias del equipo de ingenieros describen que la temperatura en los compartimentos perforados superó instantáneamente los 200 grados centígrados debido al escape masivo de vapor sobrecalentado. 14 mecánicos y operarios de calderas, que permanecieron en sus puestos intentando estabilizar la presión, no sobrevivieron al incidente. Sus vidas se truncaron en el cumplimiento del deber. El vapor, invisible y letal, llenó los pasillos, dificultando cualquier intento de salvamento, mientras las luces principales se apagaban y el buque comenzaba a escorar ligeramente. ¿Cómo pudieron los equipos de emergencia seguir trabajando en una oscuridad total, rodeados por el rugido del vapor y el estruendo de la batalla que continuaba en el exterior? La salida del Exeter de la línea de formación generó un vacío táctico que Dorman no pudo llenar de inmediato. El resto de la flota aliada, sumida en la confusión por el repentino cambio de rumbo del crucero británico y sin órdenes claras por radio debido a las interferencias, comenzó a maniobrar de forma errática. Este momento de debilidad fue detectado rápidamente por los observadores japoneses. En los diarios de guerra de la flota imperial se registra que Takagi vio en este caos la oportunidad de lanzar su ataque más devastador. Mientras el Exeter luchaba por su supervivencia, envuelto en una densa nube de vapor blanco y humo negro, la formación aliada comenzó a girar involuntariamente, colocándose de costado frente a una amenaza silenciosa que se desplazaba bajo la superficie del agua a una velocidad aterradora, una pared de torpedos que los aliados ni siquiera sabían que existía. Mientras la escuadra aliada intentaba reorganizarse tras el impacto en el crucero británico, un peligro mucho más insidioso y tecnológicamente avanzado se deslizaba bajo la superficie del mar de Java. El Imperio del Japón había desarrollado en secreto el arma más letal de la guerra naval de superficie, el torpedo tipo 93, conocido posteriormente como el Long Lance. A diferencia de los proyectiles aliados, este ingenio estaba impulsado por oxígeno puro.
lo que le permitía viajar a velocidades inalcanzables sin dejar la inconfundible estela de burbujas blancas que delataba a los torpedos convencionales de aire comprimido. Los historiadores navales japoneses documentaron en sus registros de combate que, entre las 16 horas con 40 minutos y las 17 horas con 15 minutos de aquel 27 de febrero de 1942, la escuadra del almirante Takagi lanzó un asombroso total de 43 torpedos pesados en múltiples abanicos perfectamente coordinados. La tragedia radicaba en que la inteligencia aliada desconocía por completo las capacidades reales de este armamento. Según los manuales de armamento nipones, interceptados tras la conclusión del conflicto, el tipo 93 podía viajar una distancia de 22 millas náuticas a una velocidad constante de 36 nudos, casi el doble de lo que los analistas en Washington y Londres consideraban tecnológicamente posible para la época. Los capitanes de la Fuerza Abda operaban bajo la falsa seguridad de que, si mantenían una distancia prudencial, estarían fuera del alcance de los ataques submarinos de superficie. Esta brecha de información se convirtió en una sentencia para cientos de marineros. ¿Cómo podían defenderse de una amenaza que no podían ver y cuya existencia misma desafiaba sus conocimientos técnicos? Los mensajes de radio interceptados en secreto por las estaciones de escucha revelaban una confianza absoluta de los comandantes japoneses en su capacidad de ataque a larga distancia. Mientras los vigías aliados escudriñaban la superficie buscando señales de ataque, los Longlands ya habían recorrido más de la mitad de su trayectoria, moviéndose con una precisión quirúrgica hacia los cascos de los buques que zigzagueaban en medio del humo. Los informes de los archivos del enemigo confirman que los lanzamientos se realizaron de forma que los torpedos llegaran a la línea aliada de manera casi simultánea, creando una red de destrucción de la que era casi imposible escapar. La calma tensa que reinaba en las cubiertas oscurecidas por el humo químico se mantuvo apenas unos segundos más, hasta que el agua bajo el destructor holandés HN el Ems Kortenaer se elevó en una columna de fuego y acero que marcaría el inicio del colapso definitivo. El impacto fue tan repentino como devastador. A las 17 horas con 15 minutos, la detonación de más de 400 kilos de hexanita en la cabeza de combate de un torpedo japonés fracturó instantáneamente la quilla del destructor HE Lems Kortenaer. El barco, una pieza fundamental en la escolta de los cruceros pesados, sufrió daños fatales que lo partieron literalmente en dos en medio de una ensordecedora explosión que sacudió los cimientos de toda la formación aliada. Según las bitácoras de los buques cercanos, el navío holandés se hundió en un tiempo récord de aproximadamente 45 segundos, una velocidad de desaparición que dejó en estado de shock a quienes observaban desde los puentes de mando vecinos. El mar, antes agitado por las salvas de artillería, se cubrió rápidamente con una densa mancha de petróleo y restos del naufragio. La psicología de la tripulación en los barcos restantes sufrió un golpe crítico al presenciar la rapidez con la que un compañero de armas podía ser borrado de la superficie. De los más de 150 hombres a bordo del Kortenaer, los testimonios de los buques cercanos afirmaron que solo un puñado logró arrojarse al mar manchado de combustible antes de que la proa y la popa se levantaran en una trágica forma de letra V para sumergirse para siempre. La tripulación sufrió bajas críticas en ese instante, y muchos de los que quedaron en las aguas frías y aceitosas tuvieron que luchar solos por su supervivencia, mientras la batalla continuaba rugiendo a su alrededor. Los diarios de guerra aliados documentan este momento como el punto de ruptura de la cohesión táctica inicial, donde el pánico y la necesidad de autoprotección empezaron a nublar las órdenes del mando supremo. En medio de este caos, el contraalmirante Dorman se vio obligado a tomar decisiones extremas para evitar que el desastre se propagara a los cruceros pesados. Ordenó el despliegue de una densa y acre cortina de humo químico para cubrir la retirada del averiado Exeter y ocultar los movimientos de los buques supervivientes. Sin embargo, esta misma maniobra aumentó la desorientación de los capitanes, que ahora navegaban en una neblina artificial donde apenas podían ver a unos pocos metros de distancia. Los registros de archivo del periodo confirman que la formación Abda se fragmentó en grupos aislados, perdiendo la capacidad de concentrar su fuego contra los atacantes japoneses. A través de esa espesa cortina de humo, Dorman comprendió que la única forma de salvar lo que quedaba de su fuerza
era realizar un sacrificio táctico, enviar a sus destructores restantes a un contraataque casi suicida para ganar minutos de vida para los grandes cruceros. Con la flota aliada al borde del colapso y el Exeter tratando penosamente de alejarse de la zona de combate, el deber de protección recayó sobre los destructores británicos. Alrededor de las 18 horas, el diario de señales del puente del buque insignia de Reuter registra la orden visual desesperada dada a la división de destructores: romper la cortina de humo y atacar frontalmente a la fuerza enemiga. Fue el destructor HMS Electra el que lideró este avance heroico y desesperado. El pequeño navío se lanzó en solitario a través de la densa niebla química, emergiendo directamente frente a la poderosa flotilla de destructores japoneses liderada por el crucero ligero Jintsu. Fue un duelo a quemarropa, donde las distancias se redujeron tanto que los artilleros apenas necesitaban sus telémetros para apuntar. Los registros del enemigo afirman con respeto que el pequeño destructor británico se enfrentó simultáneamente a 3 destructores japoneses y a un crucero, recibiendo impactos devastadores que inhabilitaron todas sus comunicaciones en menos de 5 minutos. El Electra disparó cada uno de sus cañones hasta que el metal estuvo al rojo vivo, logrando incluso impactar en sus oponentes antes de que la superioridad numérica japonesa se impusiera. En sus memorias posteriores, los oficiales japoneses que participaron en el encuentro confirmaron la ferocidad de la resistencia británica, señalando que el Electra no retrocedió ni un centímetro a pesar de estar envuelto en llamas y vapor. La tripulación del destructor permaneció para siempre en su puesto de combate, manteniendo el fuego incluso cuando las cubiertas inferiores ya estaban inundadas por el mar de Java. El sacrificio del Electra no fue en vano, ya que logró distraer a la vanguardia japonesa el tiempo suficiente para que el Exeter pudiera ponerse fuera del alcance inmediato de los cañones pesados de Takagi. Sin embargo, el precio fue absoluto. Con sus calderas apagadas por los impactos directos y sus sistemas de defensa destrozados, el capitán del Electra dio la orden final de abandonar el barco para aquellos que aún pudieran hacerlo. El navío se hundió lentamente por la proa mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo sangre que presagiaba una fase de la batalla aún más aterradora. Justo en ese momento, cuando la luz desaparecía, el sonar de los barcos restantes captó el ruido rítmico de hélices acercándose en la oscuridad, indicando que el enemigo no tenía intención de permitir que ningún barco aliado viera el amanecer. Con la desaparición del sol en el horizonte, el mar de Java se transformó en un abismo de color obsidiana, donde el peligro ya no se anunciaba con columnas de agua, sino con el silencio sepulcral de los equipos de escucha. Tras la pérdida del Electra y la retirada forzosa del Exeter, el contraalmirante Dorman se encontró liderando una formación herida que intentaba desesperadamente recuperar la iniciativa. A las 19:27, según los mensajes interceptados por las estaciones de escucha aliadas, Dorman reportó al mando central en Batavia que intentaba reorganizar su mermada fuerza, contando en ese momento con solo 4 cruceros y un puñado de destructores que operaban casi sin munición de reserva. En las cubiertas, la tensión era tan densa que se podía palpar. Los marineros, con los rostros oscurecidos por el hollín y el sudor, permanecían en sus puestos de combate bajo un calor tropical que convertía el interior de los barcos en un horno de acero. Navegar en estas condiciones era un acto de fe ciega. Según los registros meteorológicos de la zona, recuperados de los archivos navales, la noche de aquel 27 de febrero trajo consigo una capa de nubes densas que bloqueaba cualquier rastro de luz lunar, reduciendo la visibilidad a menos de 2 millas náuticas. Esto anulaba la ventaja de los vigías humanos y ponía de relieve una carencia tecnológica fatal. Los aliados dependían de un radar primitivo que apenas lograba distinguir las crestas de las olas de las siluetas enemigas. Surge aquí la pregunta que los historiadores se han planteado durante décadas. ¿Por qué Dorman decidió seguir presionando hacia el norte, hacia el corazón de la flota de invasión, cuando sabía que sus ojos en la oscuridad eran prácticamente inexistentes? La respuesta parece hallarse en un sentido del deber casi místico, en la convicción de que cada hora que mantuviera a la flota japonesa ocupada era una hora de vida ganada para las defensas terrestres de Java. En el silencio de la noche, cada crujido del casco y cada vibración de las máquinas se amplificaban,
desgastando los nervios de unas tripulaciones que llevaban más de 30 horas sin un descanso real. Los hombres en las enfermerías improvisadas y los ingenieros en los niveles inferiores trabajaban en una penumbra roja para no arruinar la visión nocturna de los oficiales en el puente. Pero la oscuridad, que Durman esperaba usar como cobertura para rodear a los escoltas japoneses y alcanzar los transportes de tropas, resultó ser una trampa silenciosa. Los registros de archivo de la Armada Imperial confirman que sus propios vigías, entrenados durante años en la observación nocturna con binoculares de gran apertura, nunca perdieron el rastro de la escuadra aliada. La tensa calma en las cubiertas se hizo añicos cuando, de repente, una violenta explosión bajo la línea de flotación levantó en vilo al destructor HMS Júpiter, aunque no había ningún enemigo a la vista en el radar. El destino del HMS Júpiter fue un recordatorio cruel de que, en la guerra naval, el enemigo no es el único peligro mortal. A las 21:25, mientras la formación aliada intentaba maniobrar en la negrura absoluta, el destructor británico sufrió daños fatales tras chocar contra una mina naval defensiva. Lo trágico de este evento, confirmado por las investigaciones del almirantazgo posteriores al conflicto, es que la mina pertenecía a un campo colocado apenas unos días antes por las propias fuerzas holandesas para proteger los accesos a Surabaya. El Júpiter, herido de muerte por fuego amigo pasivo, comenzó a escorar rápidamente, obligando a su tripulación a luchar contra el tiempo en una oscuridad total para no quedar atrapados en los compartimentos inferiores. Este incidente marcó el comienzo del desmoronamiento final de la escolta de Durman. Mientras el Júpiter se sumergía, los destructores estadounidenses de la División 58 alcanzaron su límite operativo. Las bitácoras de los destructores USS Alden y USS John D. Ford documentan que, para las 22:30, la situación era insostenible. Habían agotado sus 24 torpedos en los enfrentamientos anteriores y sus reservas de combustible rozaban un crítico 10%. Sin armas pesadas y con los depósitos casi secos, los capitanes estadounidenses se vieron obligados a solicitar permiso para retirarse hacia Surabaya. Dorman, en un gesto de amargo realismo, les permitió partir, pero esto dejó a sus 4 cruceros restantes, el de Reuter, el Java, el Perth y el Houston, navegando en fila india, totalmente desprotegidos contra ataques submarinos o lanchas rápidas. ¿Cómo pudo un comandante permitir que sus buques más valiosos quedaran sin una pantalla de destructores en medio de un mar infestado de enemigos? La decisión de Dorman de continuar solo con los cruceros fue un acto de sacrificio puro, una apuesta final donde la vida de sus naves era el precio de una última oportunidad de victoria. Ahora, los 4 grandes barcos avanzaban en perfecto silencio de radio, intentando ser invisibles en la inmensidad del mar de Java. Sin embargo, en el puente del crucero pesado Nachi, los especialistas japoneses ya habían calculado la telemetría final. Los archivos del Estado Mayor de Takagi revelan que sus barcos habían estado siguiendo a la escuadra Abda a una distancia de menos de 8.000 metros, esperando el momento exacto para encender la luz sobre sus presas. La invisibilidad que Dorman buscaba se desvaneció de la forma más teatral y aterradora posible. El mando japonés, consciente de su superioridad en el combate nocturno, decidió que era hora de terminar con el juego del escondite. Los informes de acción del crucero USS Houston describen que, exactamente a las 23:02, el cielo negro se encendió repentinamente con una luz blanca y cegadora. Aviones de reconocimiento japoneses, que habían estado sobrevolando a baja altura sin ser detectados por el radar, lanzaron 3 bengalas de magnesio suspendidas en paracaídas directamente sobre la línea aliada. En un instante, los cruceros pasaron de la oscuridad total a estar iluminados como si estuvieran en un escenario, mientras el enemigo permanecía oculto detrás del muro de sombras. Este uso maestro de la iluminación táctica provocó un shock psicológico inmediato en las tripulaciones. Estar iluminado por bengalas en el mar es sentirse desnudo frente a un verdugo invisible. Los marineros en las cubiertas del de Reuter y el Houston estaban tan cegados por el resplandor de la luz de magnesio que no podían ver ni siquiera la proa de sus propios barcos. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, los artilleros japoneses tenían una silueta perfecta contra la que apuntar.
Según los documentos del Estado Mayor de Takagi, este fue el momento exacto en el que los cruceros pesados japoneses Nachi y Haguro lanzaron su última y más letal andanada. Un abanico de 12 torpedos tipo 93, los temidos Long Lance, programados para interceptar la trayectoria de los barcos aliados. Surge entonces la pregunta inevitable. ¿Por qué los aliados no intentaron una maniobra de evasión radical al ver las bengalas? La realidad es que, tras horas de combate y fatiga extrema, la capacidad de reacción del mando estaba al límite. Los buques aliados mantuvieron su rumbo, quizás confiando en que los torpedos enemigos tenían el mismo alcance limitado que los suyos. Fue un error de cálculo que sellaría el destino de la Marina holandesa en las Indias Orientales. Los vigías aliados, en las plataformas de observación, apenas tuvieron tiempo de gritar advertencias por los tubos acústicos antes de que el mar, a estribor del crucero ligero HE-Elms Java, se elevara en una montaña de agua y fuego que iluminó el océano más que cualquier bengala, marcando el inicio del fin para la escuadra Abda. El resplandor de las bengalas aún no se había extinguido cuando el destino alcanzó al crucero ligero holandés HE-Elms Java. A las 23 horas, con 32 minutos, el mar de Java fue testigo de una de las detonaciones más violentas de toda la campaña. Un torpedo tipo 93, oculto por la oscuridad y la ausencia de estela, perforó el casco del buque en la sección de popa, precisamente en la zona donde se ubicaban los depósitos de munición y el combustible de aviación. Según los relatos de los pocos supervivientes que lograron ponerse a salvo, el impacto no fue un simple estallido, sino una liberación de energía que detuvo los motores de forma instantánea y dejó al barco sumido en una penumbra roja. El crucero, que había navegado con orgullo defendiendo las aguas de las Indias Orientales, sufrió daños fatales que comprometieron su integridad estructural en cuestión de segundos. El infierno se desató en los compartimentos interiores. Con el sistema eléctrico colapsado, los marineros en las cubiertas inferiores quedaron atrapados en un laberinto de acero que comenzaba a inundarse con una rapidez aterradora. Los archivos navales holandeses certifican que el barco se hundió en menos de 15 minutos, un tiempo que hizo imposible cualquier intento organizado de arriar los botes salvavidas debido a la rápida escora hacia estribor. En medio del caos, la disciplina se mantuvo hasta donde la física lo permitió. Muchos especialistas permanecieron en sus puestos intentando enviar una última señal de auxilio o estabilizar los sistemas de control de averías, pero la presión del agua fue implacable. La vida de más de 500 miembros de su experimentada tripulación se truncó esa noche, quedando para siempre en su puesto de combate en las profundidades del océano. ¿Qué pensamientos cruzan la mente de un marinero cuando siente que el suelo de acero se inclina definitivamente hacia el abismo? Los testimonios recogidos tras la guerra describen una escena de silencio sepulcral, roto solo por el rugido del agua entrando en los compartimentos y los ecos de las detonaciones lejanas. Desde el puente del buque insignia de Reuter, el almirante Durman presenció la pira funeraria en la que se había convertido el Java. El resplandor del incendio reflejado en el petróleo derramado iluminaba la silueta del barco mientras desaparecía bajo las olas. Dorman, sin embargo, no tuvo tiempo para el duelo. Sabía que su propio buque, navegando apenas a unos cientos de metros de distancia, seguía exactamente la misma trayectoria de los torpedos restantes que aún surcaban el agua en busca de una presa. La tragedia no se detuvo con el Java. Solo 2 minutos después, a las 23 horas con 34 minutos, la tragedia golpeó el corazón mismo de la resistencia aliada. El buque insignia HNLMS de Reuter fue alcanzado por un torpedo en su lado de estribor, según confirmaron posteriormente los testimonios de los oficiales del crucero estadounidense USS Houston, que navegaba inmediatamente detrás en la formación. La detonación fue tan potente que el enorme barco pareció elevarse sobre el agua antes de ser envuelto por una bola de fuego que, según el capitán del crucero australiano Perth, consumió instantáneamente el puente de mando donde se encontraba el alto mando de la escuadra. En ese instante, la cadena de mando de la fuerza Abda dejó de existir, dejando a los barcos supervivientes sin una cabeza que dirigiera sus movimientos. El contraalmirante Karel Doorman, el hombre que había intentado lo imposible contra una marea imparable,
falleció en su puesto junto a la mayor parte de su Estado Mayor. Los registros de la Armada Imperial japonesa confirman que sus artilleros y operadores de torpedos observaron con precisión cómo el buque insignia aliado se convertía en una antorcha flotante en medio de la noche. Dentro del barco, la situación era desesperada. Las líneas de comunicación se habían cortado y el fuego se propagaba por las cubiertas de madera y los depósitos de suministros. A pesar del daño fatal, los marineros del De Ruyter mostraron una entereza asombrosa, ayudando a sus compañeros a alcanzar las cubiertas superiores mientras el acero gemía bajo la presión de la inundación. No hubo pánico, solo una estoica resignación ante un destino que muchos ya habían presentido antes de zarpar de Surabaya. Mientras el De Ruyter se deslizaba bajo las olas, Doorman alcanzó a transmitir, o al menos a validar, su última y más controvertida orden a los buques supervivientes. A través de señales visuales y radio fragmentada, se ordenó al Houston y al Perth no detenerse a recoger a los supervivientes por temor a la presencia de submarinos enemigos en la zona. Fue una decisión de una frialdad militar absoluta, sacrificar a los náufragos para salvar lo que quedaba de la flota. Cientos de hombres quedaron flotando en el ardiente y oscuro mar, cubiertos de petróleo y rodeados de restos, viendo cómo las luces de los barcos amigos se alejaban en la oscuridad. Surge entonces una pregunta dolorosa. ¿Cuánto peso puede cargar la conciencia de un capitán al abandonar a sus camaradas en el agua para cumplir con una doctrina de seguridad en combate? El amanecer del 28 de febrero de 1942 trajo consigo una claridad que solo servía para subrayar la magnitud del desastre. Los únicos supervivientes de la fuerza de cruceros, el USS Houston y el HMAS Perth, navegaban a toda máquina hacia el sur, buscando refugio en los puertos de Java antes de intentar una salida desesperada hacia el Océano Índico. A las 00 horas de ese mismo día, los radiogramas interceptados por la inteligencia aliada indicaban que ambos barcos rompieron el estricto silencio de radio para informar al mando de Batavia con un mensaje lapidario: «Fuerza destruida, nos retiramos a máxima velocidad». La moral a bordo estaba por los suelos. Los marineros habían visto hundirse a sus aliados y sabían que eran los últimos obstáculos entre la flota japonesa y la conquista total de las islas. La retirada fue un calvario de tensión psicológica. Cada eco en el sonar y cada sombra en el horizonte se interpretaba como un nuevo ataque de los temidos Longlands. Según los diarios de los marineros que sobrevivieron a aquella jornada, el shock de haber abandonado a los náufragos holandeses pesaba más que el cansancio de haber combatido durante horas. El mar de Java, antes una ruta comercial vital, se había convertido en un cementerio de acero y petróleo denso. Mientras tanto, los cientos de hombres que habían quedado en las aguas frías luchaban una batalla diferente. Los registros de la época indican que las cuadrillas de rescate enemigas ignoraron a los náufragos durante más de 24 horas, dejándolos a merced del agotamiento, la deshidratación y la toxicidad del combustible que cubría la superficie del océano. El destino del Houston y el Perth parecía estar en suspenso. Aunque creían haber escapado de la aniquilación inmediata en el mar abierto, su única ruta de escape era el estrecho de la Sonda, un paso angosto que los japoneses ya estaban empezando a cerrar. Los archivos del Mando Supremo Aliado muestran que se hicieron intentos desesperados por proporcionar apoyo aéreo a los dos cruceros en fuga, pero la superioridad aérea nipona era tan absoluta que ningún avión logró llegar a tiempo. Al acercarse al estrecho bajo el manto de la noche siguiente, los operadores de radar del Houston notaron con horror que decenas de nuevas señales de barcos bloqueaban su camino. No eran barcos de carga, sino una nueva y poderosa fuerza de tarea enemiga. La trampa se estaba cerrando de nuevo y esta vez no habría espacio para maniobrar. Mientras el grueso de la escuadra Abda se desintegraba en la oscuridad del mar de Java, el crucero pesado HMS Exeter, herido de muerte pero aún a flote, intentaba una huida desesperada que rozaba lo milagroso. Bajo el mando del capitán Oliver Gordon, el veterano buque, acompañado por los destructores HMS Encounter y USS Pope, buscaba la seguridad de las aguas de Ceilán, hoy conocida como Sri Lanka. Sin embargo, la ventaja tecnológica y el dominio del aire de las fuerzas japonesas convirtieron esta retirada en una cacería implacable. El 1 de marzo de 1942,
la pequeña flotilla fue interceptada por una fuerza de tarea enemiga abrumadora. A las 11:40 de aquella mañana, tras recibir impactos críticos de proyectiles de 8 pulgadas que destruyeron sus últimos sistemas de energía y propulsión, el capitán Gordon se vio obligado a dar la orden de hundir el barco para evitar que cayera en manos enemigas, un hecho documentado con rigor en los interrogatorios posteriores a los prisioneros de guerra. La escena final del Exeter fue el cierre de un ciclo trágico. El barco que, una vez, fue el orgullo de la Marina Real, el mismo que había desafiado al poderío alemán en el Atlántico Sur, desapareció bajo las olas mientras su tripulación observaba desde las balsas. Los archivos del Almirantazgo resumen este periodo como un desastre logístico y humano sin precedentes en la historia naval moderna. En el transcurso de apenas 72 horas, la Alianza Abda perdió 5 cruceros, 5 destructores y a más de 2.300 marineros. La escuadra simplemente dejó de existir como fuerza de combate organizada. Pero, ¿qué ocurre cuando una flota entera se pierde en tan poco tiempo? Los supervivientes, ahora náufragos en un mar hostil, se convirtieron en testigos de una realidad que los libros de texto rara vez detallan: el final de una era de supremacía naval occidental en Asia. El fin del Exeter no fue solo la pérdida de una máquina de guerra, fue el fin de la esperanza de contener el avance imperial mediante la fuerza de superficie. Con los barcos en el fondo del océano y miles de marineros en manos del enemigo, los ecos de la artillería en el mar de Java finalmente se apagaron, dejando un vacío estratégico que el mando aliado tardaría años en recuperar. El destino de estos hombres, sin embargo, estaba lejos de resolverse. Mientras los cascos de acero se asentaban en el lecho marino a cientos de metros de profundidad, comenzaba un misterio que no se resolvería hasta 70 años después, cuando el mundo descubrió que incluso las tumbas de guerra más sagradas no estaban a salvo de la ambición humana. Al analizar la batalla del Mar de Java con la perspectiva que otorgan los años, surge una pregunta que los analistas militares se plantean con insistencia. ¿Estaba la escuadra Abda condenada desde el momento en que zarpó de Surabaya? La respuesta, basada en el análisis forense de la táctica naval, parece ser un rotundo sí. La principal negligencia de la inteligencia aliada no fue solo numérica, sino técnica. Existe un consenso entre los historiadores navales modernos sobre el hecho de que la flota aliada no poseía defensa alguna contra los aviones de observación japoneses Mitsubishi FMX-1M. Estos aparatos operaron ininterrumpidamente durante todo el enfrentamiento, transmitiendo posiciones precisas y correcciones de tiro que permitieron a los japoneses golpear a sus objetivos desde distancias que los aliados consideraban seguras, según consta en los detallados registros aéreos nipones. El segundo pilar de esta derrota inevitable fue el desconocimiento total del torpedo tipo 93. En los memorandos de inteligencia británicos desclasificados en la década de 1950, se admitió con amargura que la ignorancia sobre la velocidad y el alcance de los torpedos Long Lance fue el principal error estratégico de la contienda. Los aliados basaban sus maniobras defensivas en la creencia de que un torpedo perdía efectividad después de las 5 millas náuticas, cuando en realidad el arma japonesa podía ser letal a más de 20. Esta asimetría tecnológica convirtió cada maniobra de Dorman en un paso hacia una trampa invisible. ¿Cómo se puede exigir a una tripulación que luche contra un arma cuya existencia misma es negada por sus propios superiores? La valentía humana, por inmensa que fuera, no podía compensar la obsolescencia técnica. Además, el mito de la orden final de Dorman, traducida a menudo como «yo ataco, síganme», subraya la desesperación de un mando que se sabía superado. La falta de una doctrina común y la barrera idiomática impidieron que la escuadra funcionara como un reloj suizo. Mientras los japoneses operaban con una coordinación milimétrica perfeccionada en años de entrenamiento nocturno, los aliados luchaban por entender señales visuales básicas en medio del humo y el caos. El sacrificio de estas tripulaciones, aunque trágico, forzó a la maquinaria bélica japonesa a alterar su calendario de invasión, comprando con vidas un tiempo crítico que el alto mando utilizaría para fortalecer otros frentes en el Pacífico profundo. Fue una derrota total en el mar, pero una lección de resistencia que cambiaría la forma en que el mundo entendía la guerra moderna.
Para los marineros que lograron sobrevivir a los hundimientos y a las aguas infestadas de petróleo del mar de Java, la lucha apenas estaba comenzando. Tras pasar horas, y en algunos casos días, flotando en balsas o restos de madera, los náufragos fueron recogidos por destructores japoneses. Lo que parecía un rescate se convirtió rápidamente en la puerta de entrada a uno de los periodos más oscuros de la historia humana. Los registros del Tribunal de Crímenes de Guerra de Tokio documentaron posteriormente que más de una cuarta parte de los prisioneros de la Fuerza Naval de la Escuadra Abda fallecieron durante su cautiverio debido a la desnutrición severa y a los trabajos forzados impuestos entre 1942 y 1945. El destino de estos hombres fue ser enviados a lugares de reclusión masiva y a proyectos de construcción inhumanos, como el tristemente célebre Ferrocarril de Birmania. Este proyecto, conocido también como el Ferrocarril de la Tragedia, se convirtió en el epicentro de un sufrimiento inimaginable. En las memorias de los marineros supervivientes del USS Houston se detalla con una crudeza respetuosa que el trabajo en la selva birmana se cobró más vidas entre su tripulación que las explosiones durante la propia batalla naval. Los hombres que habían operado sofisticados sistemas de artillería se vieron obligados a cavar túneles con sus propias manos y a sobrevivir con raciones mínimas de arroz podrido, bajo un clima que no perdonaba la debilidad. Los métodos crueles de interrogatorio y la coacción física eran la norma en estos campos de reclusión, donde la fortaleza mental era la única arma que les quedaba a los prisioneros para no dejarse vencer por la desesperanza. Es fundamental entender que la resistencia de estas tripulaciones no terminó cuando sus barcos desaparecieron bajo la superficie. En los campos de exterminio por agotamiento, los marineros del Exeter, el Houston y el Perth mantuvieron una jerarquía y un espíritu de camaradería que salvó innumerables vidas. Se cuidaban unos a otros en las enfermerías improvisadas, compartiendo lo poco que tenían y manteniendo viva la memoria de sus buques perdidos. La guerra terminó en 1945 y los escasos supervivientes regresaron a sus hogares con cicatrices invisibles y la carga de haber sobrevivido a un infierno que la historia oficial a veces prefiere resumir en cifras. Sin embargo, mientras ellos intentaban reconstruir sus vidas, un nuevo y sombrío destino aguardaba a los restos sumergidos de sus naves en el siglo XXI, un misterio que pondría a prueba la ética de la arqueología naval moderna. El paso de las décadas suele convertir la historia en leyenda, y los cascos de acero de la escuadra Abda parecían haber encontrado una paz eterna en el fondo del mar de Java. Durante los primeros años del siglo XXI, expediciones de buceo técnico y arqueología naval lograron localizar los restos del de Reuter, el Java y el Exeter, descansando a profundidades que oscilaban entre los 60 y los 90 metros. Estos buques no eran simples amasijos de metal oxidado, eran considerados tumbas de guerra sagradas, el lugar donde miles de marineros permanecieron para siempre en su puesto de combate. Sin embargo, lo que los investigadores descubrieron años más tarde dejaría al mundo en un estado de absoluta estupefacción y dolor. En el año 2016, los informes oficiales del Ministerio de Defensa de los Países Bajos confirmaron una noticia que parecía extraída de una novela de intriga internacional. Los restos de los cruceros de Reuter y Java habían desaparecido casi por completo del lecho marino. ¿Cómo es posible que barcos de 10.000 toneladas de acero se desvanezcan sin dejar rastro en el fondo del océano? La respuesta se encuentra en una actividad clandestina y despiadada: la recuperación ilícita de metales a escala industrial. Según las expediciones acústicas con sonar multihaz, realizadas en las coordenadas exactas del hundimiento de las imponentes estructuras de los navíos holandeses, solo quedaba una gran huella vacía en el lodo marino. Saqueadores de metal, utilizando barcazas equipadas con grúas de enorme potencia, habían desmantelado pieza por pieza los barcos para vender el acero de alta calidad, ignorando por completo el estatus de cementerios militares de estos sitios. Este descubrimiento provocó una ola de indignación global, pues significaba que el lugar de descanso final de hombres que cayeron en combate con honor había sido profanado por la simple codicia económica. Los registros de archivo de las misiones de vigilancia confirman que estas operaciones de desguace ilegal se llevaron a cabo durante años bajo el radar de las autoridades locales. En sus memorias,
Los familiares de los marineros que no sobrevivieron a la batalla expresaron un sentimiento de doble pérdida. Primero ante la guerra y ahora ante el olvido y el ultraje de sus sepulcros de acero. Surge entonces una reflexión profunda sobre la ética y la preservación de la memoria histórica. Aunque los cascos físicos fueron arrancados del fondo oceánico, el testimonio de la batalla y el inmenso valor de las dotaciones se negaba a ser borrado de los archivos de la humanidad. El metal pudo ser fundido, pero el sacrificio de la escuadra Abda permanecía grabado en la conciencia colectiva de 4 naciones. Al cerrar este capítulo de la historia naval, nos enfrentamos a la pregunta final. ¿Cuál es el verdadero legado de un grupo de hombres de 4 naciones diferentes que aceptaron navegar hacia una derrota casi segura? La batalla del Mar de Java no fue una victoria militar, pero fue una victoria del espíritu humano frente a la adversidad absoluta. El monumento conmemorativo, situado en Surabaya, contiene hoy los nombres grabados de los miles de oficiales y marineros aliados que fallecieron en combate entre el 27 y el 28 de febrero de 1942, según consta en los registros detallados de la Comisión de Tumbas de Guerra de la Commonwealth. Cada nombre representa una historia de valentía, un joven que dejó su hogar para enfrentarse a un peligro que superaba cualquier previsión técnica de su tiempo. El análisis de la posguerra ha permitido redimir, en gran medida, la figura de la escuadra Abda. En las cartas y memorandos posteriores del Mando Supremo estadounidense se reconoció formalmente que el retraso en la invasión japonesa de Java, pagado con la sangre de estas tripulaciones, permitió asegurar las vitales líneas de suministro hacia Australia durante el mes de marzo de 1942. Esos 3 días de resistencia desesperada en el mar compraron el tiempo necesario para que el mundo libre reorganizara sus defensas en el Pacífico Sur. Las tripulaciones del Houston, del Perth, del Exeter y de los buques holandeses no cayeron en vano. Su sacrificio fue el cimiento sobre el cual se construirían las futuras victorias de Midway y Guadalcanal. Hoy, cuando miramos hacia las aguas del Mar de Java, no vemos solo un campo de batalla antiguo, sino un recordatorio de la fragilidad y la fortaleza de la libertad. Los marineros que se hundieron con sus barcos y aquellos que sufrieron el duro destino de los lugares de reclusión masiva demostraron una lealtad que trascendía sus propias banderas nacionales. La tragedia de la escuadra Abda es la historia de una alianza que, aunque imperfecta en su logística, fue perfecta en su entrega. Sus vidas se truncaron en la oscuridad de una noche tropical, pero su ejemplo de valor ante la imposibilidad táctica sigue iluminando la historia naval. Permanecerán para siempre en su puesto de combate, no ya en el fondo del mar, sino en la memoria de un mundo que aprendió el costo real de la paz a través de su sacrificio. Este relato documental busca honrar la memoria de los hombres que formaron la escuadra Abda, a través de la investigación de los hechos y el análisis de las tácticas. Hemos revelado una historia de heroísmo que a menudo queda oculta tras las grandes victorias de la guerra. La batalla del Mar de Java es un testimonio de que, incluso en la derrota más absoluta, el valor humano puede brillar con una luz que el tiempo no logra apagar. Gracias por acompañarnos en esta profunda investigación histórica sobre las operaciones secretas y los detalles de supervivencia de las tripulaciones que lo dieron todo en las aguas del Pacífico.